Encuentro Educativo, Escuela, Territorio de Paz. Un saludo al Magisterio Bogotano desde este espacio sobre pedagogía, política, mujer y sindicalismo. Bienvenidas y bienvenidos. Un cordial saludo a todas nuestras y nuestros oyentes. Nos acompañan hoy Rafael Lozano, docente de Humanidades, Doris Casas, asesora pedagógica del CEID, Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, Luz Marina Turgávila, directiva de la ADE. Quienes conducen, Claudia Patricia Arias, y quien les habla, Jairo Munar, docentes de la Secretaría de Educación del Distrito. Claudia, nuestro tema del día. Hey, profe, lo que usted necesita saber sobre la alternancia. Sí, Claudia, así es. Gracias, Jairo. Y teniendo en cuenta las diversas situaciones que se han presentado a raíz de la pandemia, la comunidad educativa se ve enfrentada a diversas circunstancias, muchas de ellas marcadas por la desinformación. Y frente a esto, pues nos surge un interrogante bastante amplio, y es ¿qué responsabilidad legal tiene un directivo docente o docente frente a un posible contagio dentro de la comunidad educativa? Rafael, bienvenido al programa. Saludo para Claudia y Jairo, moderadores, Luz Marina Turga, Doris Casas, a esta importante conversación. Hoy se está hablando en todos los círculos de la sociedad de la reapertura gradual, progresiva y segura a la presidencialidad del Colegio Oficiales de Bogotá. Es un tema que parece ser trivial, pero es de vital importancia. Recientemente escuché a una pareja de señores desprevenidos que decían, pero los maestros, ¿por qué se oponen a la reapertura de los colegios, de la alternancia educativa? Tuve la oportunidad de participar en esa conversación, señalándole a estos dos señores que los maestros somos esencialmente protectores en lo físico, psicológico y social. Somos trabajadores sociales. En consecuencia, tenemos la obligación de proteger a nuestros estudiantes en todo sentido, porque ellos son nuestra razón de ser. Este tema entonces tiene mucha justificación para nosotros salir a cuestionar la directiva 003 del 2021 del 10 de febrero, emanada de la Secretaría de Educación. Esta directiva presenta ahí una serie de lineamientos para el regreso a la alternancia, pero descuida una serie de aspectos importantes y es relacionado con las responsabilidades que tiene cada uno de los entes que participan en la educación, los maestros, los directivos, la familia, entre otros. Entonces, aquí nosotros tenemos que revisar cuidadosamente cada uno de estos protocolos que ha emanado la Secretaría. Entonces, el hecho de regresar y firmar un pacto de responsabilidad con la familia es de mucho cuidado. Me gustaría que en la parte jurídica lo examinemos de manera precisa. Teniendo en cuenta lo que nos acaba de comentar el compañero Rafael, nos gustaría que Doris nos diera su punto de vista acerca de estas responsabilidades legales que tiene un directivo docente o un docente frente a un posible contagio dentro de la comunidad educativa. Luz Marina, Claudia, Jairo, Rafael, a todos y todas ustedes que nos escuchan, un fraternal saludo. Por supuesto, Jairo. Mira, con respecto a la pregunta, en el artículo 2347 del Código Civil se contempla la responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo, estableciendo la indemnización del daño como una responsabilidad casi objetiva en cabeza de los directivos docentes y docentes de los estudiantes que estén bajo su tutela. El Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 de 2006, en cuanto a la protección en torno al contagio de enfermedades infecciosas prevenibles. El Código Penal, la Ley 599 de 2000, bajo la figura de posición de garante, en cabeza de las instituciones educativas, podríamos vernos inmersos en eventuales investigaciones por homicidios o lesiones culposas, violación de medidas sanitarias o propagación de epidemias. En este mismo código, en su artículo 368 y 369, se habla sobre violación de medidas sanitarias
en el impedimento de introducir o propagar una epidemia, lo cual incurriría en prisión de 4 a 8 o 10 años, lo que conllevaría a la destitución del cargo. Y en cuanto a la responsabilidad disciplinaria, se aplicaría el Código Único Disciplinario en la Ley 734 del 2000 o el Código General Disciplinario, la Ley 1259 de 2019, las cuales constituyen una falta gravísima para aquel servidor público, como cualquiera de nosotros, docentes o directivos, que las cometa objetivamente en razón, con ocasión o como consecuencia de la función a su cargo. La invitación es, compañeros y compañeras, a tener en cuenta estas normatividades para no incurrir en ellas en un posible retorno gradual, progresivo y seguro. Lo haremos cuando contemos con las garantías y medidas de bioseguridad para regresar a las aulas. Doris, tu información ha sido muy pertinente y es que resignificar la tarea y recurrir a todas estas índoles de estrategias en la situación legal, el sector educativo obviamente no está exento de ningún rebrote. Luz Marina, desde la parte sindical nos gustaría que ampliaras la información para la audiencia de Encuentro Educativo. Bueno, mi saludo fraternal a los compañeros, a cada participante de este tan importante programa y de todos los oyentes. Claudia, Doris, Jairo, Rafa, Patricia. La Ley 1098 señala que el establecimiento educativo, los directivos docentes y docentes tendrán la obligación de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto de su dignidad, vida, integridad y moral dentro de la convivencia escolar, por lo que nos negamos a regresar sin que el gobierno garantice las condiciones de bioseguridad, evitando que el colegio sea un foco de contaminación. La familia está obligada a proteger los hijos y demás estudiantes contra cualquier amenaza que vulnere su vida, dignidad e integridad personal. Como educadores, acatamos la Constitución Política que protege la vida, artículo 11, derecho a la integridad física, salud y seguridad social de los niños, por lo que nos declaramos en excepción de responsabilidad frente al COVID y consecuencias de salud que puede acarrear a alumnos y comunidad educativa. Exigimos la responsabilidad que le corresponde al gobierno nacional y distrital, artículo 49 de la Constitución Política. La atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y, por lo tanto, la salud pública y la vida de su comunidad educativa. Teniendo en cuenta estas importantes recomendaciones que nos han hecho nuestros asistentes y teniendo en cuenta que esta desinformación ha generado, además de confusión y posturas radicales, hay otra pregunta que ronda al interior de la comunidad educativa y que afecta directamente a los docentes que tienen unas condiciones particulares, bien sea porque no pueden o porque no deben, y que hace referencia a cuáles son los derechos para los docentes y directivos docentes que por su salud, por su edad o por ser cuidadores no pueden regresar a la alternancia. Rafael, desde su opinión, desde su percepción, ¿cuáles son esos derechos? Bueno, es importante tener presente que al hablar de derechos, también tenemos que hablar de deberes. El Estado tiene deberes con sus asociados, con sus gobernados, y es de protección de la vida. Tenemos un Estado que difícilmente protege la vida del pueblo colombiano, de los desamparados, de los desprotegidos. Y nosotros trabajamos en educación oficial con una comunidad esencialmente desprotegida, una comunidad marginada. Y esto es importante a la hora de reconocer esos derechos que tienen los docentes, directivos docentes y la comunidad en general, de unos derechos que deben ser protegidos de manera precisa por el Estado. De ahí que los protocolos que ha emitido la Secretaría de Educación de Bogotá son realmente irresponsables. ¿Por qué? Porque como primera medida está poniendo en riesgo la vida de los docentes y los directivos docentes y de nuestros estudiantes. Y esto tenemos que examinarlo con lupa, porque
El Estado a través de sus instituciones ha sido indolente, no tiene ningún tipo de consideración ni piensa que los obreros tenemos derecho. Es tanto así que el mismo Estado se ha encargado de patrocinar orquestas y grupos para acabar con nuestras vidas en las calles, de los directivos sindicales, el directivo sindical. Ahora, de manera irresponsable, propone que regresemos a las aulas sin las suficientes medidas establecidas para proteger nuestras vidas. Es una situación realmente irresponsable porque realmente nos está tirando a la línea de fuego, a exponer nuestras vidas. Debemos entonces revisar cuidadosamente la última circular emanada de la Secretaría de Educación, donde establece todos esos protocolos que son, entre otras cosas, insuficientes y mentirosos. Nuestra responsabilidad es acatar la orden de nuestras instituciones establecidas para la defensa de nuestros derechos, como son FECODE, la ADE, toda la parte sindical, que están bajo unos argumentos bien sólidos, trabajando por nuestros derechos y evitando que nos tiren a la masacre de manera irresponsable. En el momento que más sube el contagio, la alcaldesa de Bogotá presiona más a que vamos a las aulas. La primera responsabilidad es personal y de ahí viene la institucional. Entonces, nosotros somos los responsables si aceptamos esa propuesta que realmente no garantiza nuestros derechos, la propuesta de protección de la Secretaría de Educación. Entonces, esa parte tenemos que evaluarla con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, para que podamos dar un paso concertado de la Secretaría de Educación y los maestros de Bogotá, para que así podamos llegar a un feliz acuerdo y regresar a las aulas, garantizando así nuestra vida y la de nuestros estudiantes. Gracias, Rafael. Y es que seguimos trabajando para que estas estrategias de implementación de los protocolos y la flexibilización se den sin afectar los derechos que tiene el sector educativo. Doris, ¿cuáles son estos al no regresar a la alternancia? Gracias, Claudita. Muy cierto lo que decía Rafael, tanto la Secretaría, el Ministerio y los gobiernos nacional y distrital, con estos protocolos dan la responsabilidad total tanto a los directivos docentes, a los docentes y a padres y madres de familia. Miren, con respecto a la pregunta, los derechos son los mismos que se han tenido antes de la pandemia. Tanto directivos docentes y docentes que tengan más de 60 años o que tengan algún problema de comorbilidad, vista esta como la presencia de una o más enfermedades entre las cuales encontramos EPOC, fallas cardíacas, arritmias no controladas, SIDA, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades hepáticas, desnutrición y cáncer, por la protección a la vida y a los altos riesgos de contagio, no regresarían a las aulas. Seguirán orientando desde sus casas la educación remota, cumpliendo con sus funciones de acuerdo al cargo que se está asumiendo, como se ha hecho hasta el momento. Somos nosotros los maestros y maestras quienes hemos garantizado el derecho a la educación, con gran responsabilidad, dedicación, solidaridad y especialmente esto se ha visto reflejado en padres, madres, cuidadores y nuestros propios estudiantes. Se invita fraternalmente a los directivos docentes a que desde su humanismo tengan especialmente en cuenta a los docentes que son cuidadores de sus padres, madres de familia con edades avanzadas y con problemas de comorbilidad, como aquellos que también en sus hogares tienen a sus hijos pequeños o familiares que habitan el mismo techo para no exponerlos a que se infecten dentro de sus núcleos familiares. Lo importante es que cumplimos con nuestras funciones. Muchas gracias, Doris. Y como bien lo decía, humanismo. Luz Marina, usted que ha llevado ese trabajo constante y fuerte con la comunidad educativa, con la política de género, desde su posición, ¿cuáles son esos derechos para nuestros directivos docentes y nuestros docentes con esas condiciones especiales?
Sí, Jairo, el educador que regresa a la alternancia por voluntad propia debe aplicar para sí mismo todas las medidas de bioseguridad que exige tener contacto con estudiantes y otros seres de la comunidad educativa. Al patrón le exigimos cumpla con el derecho a la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo. Hasta el momento, el Ministerio de Educación dice que se le debe priorizar el trabajo en casa al personal administrativo y docentes mayores de 60 años o que presenten comorbilidades y que en caso de asistir en forma presencial se debe minimizar al máximo el contacto con otros. Los educadores que por edad o salud de familiares son cuidadores deben exigir los derechos que le otorga la Ley 39 del 2006. Igualmente debe manifestar su situación invocando el derecho a la vida como lo ordena la Constitución Nacional, artículo 11, derecho a la integridad física, la salud y la seguridad social de los ancianos. Nos reafirmamos el regreso a clases cuando la política del gobierno nacional sea proteger la vida, defender la vida, un imperativo para las familias y el magisterio. De lo anteriormente expuesto, entonces nos permitimos concluir que aunque la parte virtual no reemplaza la educación, tenemos artículos en el Código Penal que acarrean sanciones en caso de no garantizar esas condiciones de bioseguridad. Otra de las conclusiones es enfrentar decisiones y dar pasos concertados. Finalmente, la realidad presenta un panorama preocupante y privilegiar la educación requiere fortalecer estrategias pedagógicas tanto en la salud emocional como física e intelectual, garantizando los derechos en todo el sector educativo. Un agradecimiento nuevamente a nuestros participantes Rafael Lozano, Doris Casas y Luz Marina Turga. Un agradecimiento a mi compañera de conducción Claudia Patricia Arias y quien les habla Jairo Munar. Recuerde, Encuentro Educativo, somos un equipo y tú formas parte de él. Escríbanos al correo encuentroeducativo@gmail.com. Cuéntenos sus opiniones sobre el tema del día y de aquellos que a ustedes más les interesaría escuchar, porque aquí ustedes tienen la palabra. Y recuerden, cuidémonos y quedémonos en casa. Hasta pronto.